Hola, muy buenas noches. El día de hoy tenemos una conversación con nuestro invitado de honor, Pablo, que bueno, viene aquí a México directamente desde Argentina a presentarnos este libro, Forzado a Viajar, un libro de poesía que bueno, a los seguidores de la editorial seguramente recordarán que ya hace un año Pablo y yo charlamos por vía Zoom. Y hoy tenemos la oportunidad de platicar frente a frente, aquí con una taza de chocolate. Pablo, bienvenido a México, bienvenido aquí a la editorial, ¿cómo has estado? Bueno, gracias Mario. Bien, todo bien, lindo la bienvenida, el paseo que me estuve dando por ahí, por algunos lados. Así que muy contento de estar acá con ustedes. Vale, muchísimas gracias. Yo quisiera empezar nuestra plática con una pregunta que, bueno, más o menos ya conversando antes de iniciar esta transmisión, me vino a la mente, hace ya un año que hablamos de tu libro, hoy pues ya lo estás presentando formalmente en nuestro país y quisiera saber qué sientes tú después de un año de releerte, de volver a tus textos. ¿Ha cambiado algo? ¿Lo sigues sintiendo tan tuyo como cuando los escribiste? ¿O es una experiencia que no sueles tener tan seguido de releerte? Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, yo trato de... La única forma de que tengo para releerlo es porque lo tengo que leer. Digamos porque, no sé, en caso de presentarlo o exponerlo o dar a conocer, pero generalmente trato de evitar releerlo por mi motu propio. Pero cuando lo leo, sin embargo, considero y pienso, lo que se me despierta es que sí mantiene sigue manteniéndose vigente, digamos, esa voz que está ahí en el libro. No me siento ajeno a eso. Es como que de alguna manera me lleva al momento en que escribí cada poema. Entonces me invoca y evoca de alguna manera. Sí, es que la última vez que platicamos, recuerdo que hablamos mucho sobre Borges, ¿no? Entre muchos otros, y él decía que para él releerse era algo difícil, ¿no? Sí. Decía, a mí me gusta mucho escribir, pero sufro releerme porque pues decía que él caía en cuenta de todos sus errores, de todas sus inexactitudes, y bueno, Borges, con lo perfeccionista que era, pues no le gustaba mucho esa actividad, y lo cual creo que también es muy válido, ¿no? O sea, a veces creo que como autores no somos luego los mejores jueces de nuestra propia obra. Muchas veces pasa que los escritores tienen en muy alta estima una novela o un libro de poesía o algún cuento que para el gran público pues no es tan importante, y en cambio lo que sí se vuelve famoso, lo que sí se vuelve trascendente o reconocido, a ellos mismos no les satisface mucho, ¿no? Sí, suele pasar. Y bueno, en el sentido de tu proceso poético más íntimo, más personal, hay una pregunta que es un poco un cliché, pero que creo que puede tener respuestas interesantes, aunque no forzosamente correctas o incorrectas. ¿Tú crees que un poeta nace o un poeta se hace? En tu caso, ¿cómo ha sido? Para mí se hace. Y en el hacer, porque soy bastante condenatorio y extremista y hasta, digamos, definitivo, ¿no? Es decir, se nace, no, vos naciste para esto. No, creo que también hay un trabajo detrás y hay algo que se despierta por distintos motivos o causas y vivencias, experiencias, algún tipo de necesidad en cuanto al decir, ¿no? En otro lenguaje que no es el que comúnmente nosotros solemos socializarnos. Entonces me parece que el poeta se hace de alguna manera, se hace. No creo que nadie haya nacido
Es más, creo y considero que hay muchos poetas que nunca han escrito. Y esos también son bastante valiosos, ¿no? Sí, claro. Digamos, no sé si la poesía pasa solamente por una cuestión del acto de escribir. Sí, bueno, es que eso es algo que yo también he notado, que la poesía no nada más está en los libros, ¿no? La poesía, uno a veces puede encontrar una canción popular que tenga algún verso muy conmovedor, o un diálogo en una película, o incluso un eslogan en algún anuncio, sí, lo que sea, que bueno, tiene algo de poético, ¿no? Sí. Incluso en conversaciones con gente cotidiana, con gente de a pie, pues a veces brota la poesía, ¿no? Entonces también creo que todos tenemos algo de poetas. Sí, es inherente para mí al ser humano. Después algunos lo manifiestan de una manera más clara o más visible, y otros, sin embargo, conviven con eso quizás para sus adentros, pero bueno, sí, me parece que hay un proceso y hay este despertar que yo digo, que se hace más a la luz, digamos, de los demás. Ok. Y bueno, entendiendo esto, tenemos un poco una provocación, porque bueno, dado que la poesía aparece más comúnmente de lo que luego tenemos en cuenta, ¿por qué habría entonces que acudir a esto, ¿no? A la poesía escrita, a la poesía de libro, que pues bueno, también hay que pensarlo, ¿no? Nosotros que nos dedicamos a publicar poesía, a escribir, a fomentar la lectura. ¿Tú por qué dirías, en tu vida personal, por qué esta poesía en específico, la poesía de libro, la poesía escrita, la poesía de recital, por qué es importante? Tiene como varios frentes, me parece, la respuesta, porque en principio porque queda como una suerte de registro, y en segundo porque le das al lector, a una persona le das la oportunidad de que tenga el rol de lector, y ese rol de lector no queda solamente ahí, sino que si esos poemas, digamos, si esas cosas que están escritas tienen una cierta vamos a decir, interpelación de esa persona que lo lee, es la única forma, digamos, de acceder, de tener el permiso y de tener el espacio para poder generar a través de un libro, a través de algo que es leído. Es una oportunidad también como para, también en ese sentido de búsqueda, porque muchas veces yo, por ejemplo, como lector, busco a los libros, ¿no? Aunque muchas veces dicen que, y estoy de acuerdo también, que en realidad los libros buscan a uno, ¿no? Pero es medio recíproco eso. Entonces pasa que, che, mirá, justo leí esta parte que de alguna manera me identifica con lo que viví, o con lo que me está pasando, con lo que siento. Y yo no lo podía decir esta es la mejor manera que encontré, y lo dijo otra persona, y es algo que me pasa a mí. De alguna manera también es una suerte de no sentirnos tan solos, ¿no? De sentir que todos convivimos con más o menos los mismos quilombitos, digamos, ¿no? Claro. Entonces, creo que va por ahí, esa oportunidad de que algo impreso nos permita a los demás, primero poder compartirlo. Claro. Y bueno, eso me lleva a pensar, bueno, varias cosas, ¿no? Justamente esta cuestión de la identificación con otro ser humano que a lo mejor no conoces, que a lo mejor no es de tu país, que a lo mejor no es de tu época, que a lo mejor no es ni siquiera de tu cultura, y aún así hay esto, ¿no? Esa es la universalidad del arte en general, pero en específico de la poesía. Pues es increíble, ¿no? Cómo uno se puede conmover leyendo a Homero, leyendo a Shakespeare, leyendo al Dante, o a los poetas japoneses o persas, y uno lo siente como sus amigos, ¿no? Como cercanos. Sí, porque bueno, justamente estamos atravesados por las mismas desgracias, digamos, por los mismos dolores de alguna manera, ¿no? Y estamos algo que es muy común en todo, la finitud. Entonces creo que eso nos moviliza. Es más, me animo a decir que quizás no existiría un arte, una poesía que en ausencia de eso, ¿no? Es decir, tiene que haber un fin para que exista la poesía, creo.
parece. Si no sería algo que uno lo toma casi sin compromiso y sin sentimiento, ¿no? Claro. Ahora bien, justamente hablando de los fines de la poesía, hay dos posturas históricas, ¿no? de los poetas. Lo que en Estados Unidos se conoce como los pieles rojas y los carapálidas, ¿no? Es decir, los pieles rojas vendrían a ser los poetas que tienen un compromiso sociopolítico, los que dicen, bueno, vamos a usar la poesía para cambiar el mundo, vamos a utilizar esta herramienta cultural, no nada más para el goce, sino para la trascendencia de nuestra realidad material. Y los carapálidas vendrían a ser los que dicen, no, la poesía, su naturaleza es el gozo, su naturaleza es, digamos, hedonista, ¿no? Y ese es su cambio en sí mismo, ¿no? No necesita más. Digamos, a nivel latinoamericano sería la postura, por ejemplo, de Pablo Neruda, la del autor comprometido, y la de Jorge Luis Borges sería más bien la del autor hedonista, ¿no? Aquí en México tenemos, por ejemplo, a Efraín Huerta, que sería el comprometido, y a, no sé, por ejemplo, una Guadalupe Amor, que sería más pasional, más mística incluso, ¿no? Que como que esta diferencia entre el poeta que mira hacia adentro de su corazón, de su alma, de su espíritu, de su experiencia de vida, y el que mira hacia afuera, el que mira hacia su realidad, hacia su época, sí, hacia su contexto. ¿Tú en cuál te enmarcarías más o has pensado en esta dicotomía? Bueno, yo creo que está bueno que existan los dos tipos, digamos, que se pueda convivir. Estaría bueno ser un poco de los dos. Mirar hacia afuera y mirar hacia adentro. Creo que el compromiso, ya sea social, sea marcar. Yo creo que uno como persona ya ejerce de alguna manera una línea, vamos a decir, ya es político, ¿no? En lo que hace, y en lo que dice, y en cómo se muestra, y en qué es lo que escribe. Entonces, esa transparencia y marcar también esa posición me parece que es muy importante, ¿no? Entonces, creo que si bien ambas, creo que también es el trabajo del que escribe mirar un poco más hacia afuera que hacia adentro. O sea, mirar hacia adentro que está pasando, pero respecto de lo que está pasando afuera, no sé, ser un observador y tener también una conciencia, digamos, política. Me parece que eso, si no, es medio extraño, no estar marcado por algo, ¿no? Ya sea ideológicamente, ya sea una cuestión de postura frente a la actualidad, el contexto en el que se está moviendo actual, ¿no? Digamos, sociopolítico, socioeconómico. Creo que tiene que haber un compromiso más allá de decirlo, no sé, de hablar de las emociones internas o de lo mal que uno o bien que uno le está pasando. No sé, aparte eso hace más auténtico al que escribe, me parece. Claro. Bueno, otra vez tratando de conocer un poco más tu reflexión en torno del ejercicio de la poesía, pues también hay otra dicotomía que suele aparecer en los distintos poetas del mundo, y es que hay unos más racionales y otros más pasionales. Pienso, por ejemplo, en T.S. Eliot, ¿no? Que era un autor que decía que la poesía debe ser algo muy denso, que necesitará mucho pensamiento, mucha reflexión. Casi exigía lectores cultos, ¿no? Lectores que tuvieran referentes latinos y que tuvieran la mitología presente y que supieran idiomas, ¿no? Y hacía poemas muy buenos también, pero que eran exigentes. Y había otros que decían que no, la clave es la sencillez, la clave es aspirar a ser lo más accesibles, lo más hospitalarios, aunque bueno, se corre el riesgo de ser trivial también, ¿no? Sería la postura de un William Carlos Williams. ¿En qué área, digo, son dos extremos, ¿no? Pero ¿en qué área andas tú más o menos? ¿Con qué postura simpatizas más? No,
o sea, no me siento cómodo en ningún extremo, pero hablaba de esto un poco trayendo lo que dije, el tema de la autenticidad. Si, y una cosa es la poesía y otra cosa es el poeta, digamos, ¿no? Son dos cosas distintas. Yo creo que mientras mejor se entienda la poesía, es mejor, o sea, es un agregado porque vos permitís que otros puedan sentir o verse identificados con algunas cuestiones poéticas en la escritura, la poesía. Ahora, si es un lenguaje hiperracional, no hay también lectores para cada cosa, ¿no? Y creo que eso también lo hace interesante, como que uno puede tomar, digamos, que es una opción más. Lo que importa es, cuando se escribe, es no estar pensando justamente en eso. Es como decir, bueno, de última me vi influenciado por este estilo, no me lo cuestioné y soy más de lo racional y menos de lo pasional. Bueno, me incliné por eso, pero no estoy pensando en que esto es algo elitista, en que es solamente esto. No, es una cuestión de para intelectuales. Digamos, ahí creo que es un gravísimo error y creo que no es el fin de la poesía. Si justo salió eso y te lo leen solamente academicistas y bueno, está perfecto. Pero ahora, si yo estoy pensando estratégicamente o porque quiero aparentar algo que no soy, y ahí es un problema. Claro. Sí, bueno, porque a veces pasa que la poesía, la literatura se salen completamente de las manos del autor, ¿no? A veces hay libros que se escriben justamente con una intención intelectual, elevada para académicos, para gramáticos, y terminan por ser libros que le gustan a las masas, ¿no? Y rechazados por las academias. El caso, por ejemplo, de Jonathan Swift, ¿no? Con Los viajes de Gulliver, que era un libro de crítica política, de cuestiones como muy elevadas, y terminó por ser un libro de literatura infantil, ¿no? O sea, lo menos esperado, pues ahí sucedió. En ese sentido, por lo que entiendo, cuando tú escribes, no presupones a tu lector, o sea, no estás pensando en, bueno, yo quiero escribir para los argentinos, o para los de mi edad, o para los poetas. No, ¿escribes para ti? No sé si para mí, escribo por mí. Pero no, escribo, pero sin pensar, sin caer en eso, ¿no? Cuando uno se puede llegar a estar medio contaminado, digamos, con esa idea, hay que repensar y hay que situarse de nuevo en ese espacio en el que uno estuvo, que es un espacio en el que no hay un interés, digamos, de acaparar, porque eso se nota y uno mismo también lo sabe cuando caes en eso, y empieza a ser más que nada una cuestión de producto en términos capitalistas, digamos, ¿no? Vamos a hacer esto para un sector, para un segmento, para una edad, para un género, para un país, para una cultura, para un momento. Entonces voy a usar este lenguaje para esto. O sea, es muy de satisfacer, buscar satisfacer segmentaciones de mercado, digamos, que no tiene nada que ver desde mi punto de vista con el arte, con la poesía. Muchos sé que lo hacen, pero bueno, claro. Tampoco uno va a juzgar, ¿no? Quizás le sirve también eso. O sea, digamos, no hay una receta, pero desde mi punto de vista, si es algo muy rebuscado, si hay una finalidad que va por encima de lo que realmente es la esencia de la poesía, y bueno, eso no quiere decir que quizá uno sea auténtico en lo que hace y no tenga la más mínima digamos, de evolución esperada, a que uno que quizás sí lo hizo hiper estratégico y le ha salido muy bien. O sea, sí, eso claro. Tampoco es garantía, pero la idea es no pensar justamente, por lo menos en un principio, en eso. Sí. Que la obra sea genuina, quizás auténtica de verdad. Y después, bueno, quizás sale una cosa, sale otra, ¿no? Se verá. No sé. Sí, bueno, justamente por ahí quería continuar. Ya en gran medida respondiste, pero a mí me queda claro por qué escribes.
Pero ya otra pregunta muy distinta es ¿por qué publicamos? ¿No? Porque bueno, obviamente cuando ya uno tiene pues, un conjunto de poemas, ya tiene más o menos una lógica en un libro, pues el siguiente paso suele ser ese, ¿no? Darlo a conocer. Pero en ese sentido, te planteo dos preguntas. Una, si tú estuvieras en una isla solo, apartado del mundo, ¿escribirías? Aunque sepas que nadie más te va a leer. Sí, totalmente. Y en ese sentido, ¿cuál es la lógica de publicar? O sea, ¿cuáles, digamos, todos tenemos, ¿no?, ciertas expectativas al dar a conocer nuestra obra? ¿Cuáles serían las tuyas? Las mías en principio, cuando quiero publicar un libro, es porque me da sinceramente mucha pena que quede ahí, que quede ahí en el olvido, porque va a quedar realmente en el olvido. Tener un libro también, muy probable que quede en el olvido, pero quizás como el libro tiene vida propia una vez que sale, y no sé, lo puede encontrar el día de mañana cualquier persona, digamos, en una librería, con los libros ahí, no sé, variados, ¿no? Y sucede eso. Entonces, de alguna manera, volvemos a lo mismo, es un tema de... Primero es una falsa sensación de que uno, de alargar un poco la vida, ¿no? Porque tiene que ver un poco con eso, de decir, bueno, esta lucha permanente con el fin sin fin, digamos, ¿no? Y después, por otro lado, porque vos decís, che, pará, ¿y esto qué va a quedar? ¿En un Instagram, en un Word ahí guardado? Yo muchas veces le digo a algunos amigos, colegas, y aparte por estas cosas, ¿por qué vas a ser tan egoísta y no vas a compartirlo? Si quizás a mí me puede dar una cosa, una sensación, una idea, una imagen, ¿por qué no compartirlo? ¿No? Entonces hay un acto ahí también, hasta de pensar en que es funcional desde ese punto de vista. Eso, ¿no? Creo que pasa por ahí. No sé si respondí. Sí, claro, sí, porque además, bueno, obviamente creo que todos agradecemos que los grandes autores que admiramos hayan tomado esa decisión también, ¿no? El de decir, oye, bueno, voy a llevar estos papeles, o incluso los que fueron forzados, como Kafka, ¿no? Totalmente. A quien le debemos de agradecer Sí, es a si un Max amigo, Brod, ¿no? claro, y no se decidía, o si no lo agarraba del cajón, si le hacía caso a su amigo, no salía, no estaríamos... Digo, esto y realmente han sido obras excelentes, ¿no? Entonces, me parece que ahí está, esto que me hablabas de estar solo en una isla. Primero hay que ver si uno tiene el papel y lapicera, sí. Pero si no, uno buscaría la forma de escribir hasta no sé, en las piedras, sí. ¿No? En la tierra. ¿Por qué? Porque es también un desahogo, ¿no? Estoy pasando hambre, estoy pasando frío, me estoy muriendo, o estás contando lo que estás viendo, qué tengo pensado hacer en el día, no sé, cómo sobrevivir un día más, una noche más. Hay una cuestión ahí de sobrevivir, claro. Y ahí también está la clave, ¿no? Después lo otro es un resultado, lo que viene es un resultado, ¿no? Pero no es el origen, ¿no? Claro. Para el Islam, el primer poeta de la historia es Adán, justamente porque es el que le pone nombre a las cosas, y ya desde ahí empieza el acto poético, ¿no? El de decir, yo le voy a llamar piedra a la piedra, y agua al agua, y fuego al fuego, ¿no? Y eso ya es una necesidad humana, ¿no? De construirnos un mundo a través del lenguaje. Y Alfonso Reyes decía, publicamos para no pasarnos la vida corrigiendo el mismo texto, ¿no? Es verdad, sí, o sea, uno a veces cambia, no, bueno, voy a ponerle aquí punto y coma, no, mejor punto, bueno, no, mejor coma. Sí, no, sí, que es muy propio, ¿no? Del ser humano eso. Por eso hay que listo, ya está. De alguna manera, listo, definilo, ya está, otra cosa y seguí. Y la poesía es digamos, es tan especial porque también es otro tipo de lenguaje que no lo encontrás en otro lado.
y es una forma más de reinventar ese lenguaje, ¿no? Entonces ahí también está lo nuclear, en ese tipo de manifestación. ¿Cómo decimos las cosas en la poesía? Claro. Es muy especial en ese aspecto. Sí, claro, bueno, es una ruptura con el lenguaje cotidiano, ¿no? En ese sentido siempre la poesía está en el campo de lo que no se puede entender plenamente con las palabras en sí, ¿no? Siempre hay una posibilidad de otros significados. A mí me gustaría saber, ¿a ti qué tipo de experiencias son las que te inspiran a escribir? Que suelen ser las mismas en todos los poetas, ¿no? El amor, la muerte, la guerra, el envejecimiento, ¿no? En fin. Pero cada quien tenemos unas que para las que somos más sensibles, ¿no? Hay unos que la política, hay otros que, qué sé yo, la naturaleza. En tu caso, ¿cuáles son estas experiencias o estos temas que más exacerban tus sentimientos? Creo principalmente en la cuestión del paso del tiempo, sí, y yo creo que con la poesía trato de alguna manera de amistarme con eso, puteando de alguna manera a esas situaciones, ¿no? Como dándole un poco de batalla, pero conciliadora, ¿no? Es medio raro. Pero es de alguna manera como aceptar esos procesos, aceptar que uno va a tener desdicha, que uno la tiene incluso, que uno va a tener pérdidas, que uno va a estar, se va a sentir en la orfandad absoluta, que uno, esa sensación de abandono, quizás que es propio, ¿no?, de la existencia por momentos. Entonces, creo que pasa mucho por ahí. También pasa mucho por la rutina y por esa cosa media nostálgica del pasado. Hay mucho del pasado. Y creo que es verdad, si bien todos estamos atravesados por lo mismo y la poesía encara naturalmente en las mismas temáticas, lo interesante es que cada uno, cómo lo cuenta, cómo lo escribe y cómo lo dice, ¿no? Entonces ahí está el lenguaje poético y ahí están las diferencias entre un autor y el otro, ¿no? Te puede gustar más, puede gustar menos, uno se puede acercar más a eso, a un autor que a otro. Pero es verdad, estamos todos más o menos con lo mismo, ¿no? Nunca regalar nada, puede poner nada, nunca. Y bueno, obviamente el libro que estamos presentando ahorita, Forzado a Viajar, es el que nos haces el honor de presentar aquí con la editorial, pero tengo entendido que ya tienes más libros publicados, que has publicado en revistas y otros medios. ¿Cómo ves tu proceso en ese sentido? ¿Cambias mucho tu estilo de un libro a otro? ¿Cambias mucho tus intereses de un libro a otro? ¿O más o menos tienes como una línea ya trazada que lo que se llaman luego las obsesiones de los autores, ¿no? que se van repitiendo, o tratas de renovarte? ¿Cómo es ese proceso? Sí, no quisiera caer en la repitencia, digamos. No quisiera, porque eso no sería más agotador para mí. No pienso tanto siempre soy redundante. Pero me parece que tiene que haber una evolución, y llamo evolución a contar desde otro lado, decir desde el otro lado y jugar un poco también con otras voces, manteniendo, pero creo que esas voces también manteniendo este acto de autenticidad del que te vengo hablando, como que tiene que haber un despertar de esa nueva forma de decir, que va a estar teñido naturalmente de lo que fuimos, ¿no? O sea, es como las huellas que vamos trazando, ¿no?, en el camino. O sea, somos parte también de eso, ¿no? Somos todos, somos del pasado también. Pero creo que hay que innovarse un poco, hay que innovarse, hay que buscar formas no sé si tanto como una tarea, pero en todo caso como una tarea de
de búsqueda personal, ¿no? Así como en la poesía, en otros factores, en otros ámbitos de la vida, digo, pero lo mismo también vale para cuando uno escribe poesía. No sé, siempre va a haber igual una esencia ahí, que una marca de agua ahí que diga, sí, no podés salirte tan fácil de eso, ¿no? Pero bueno. Sí, claro, que bueno, a veces en los cursos o en las escuelas de creación literaria se exige demasiado eso, ¿no? Como de, no, tienes que encontrar tu voz propia. Y eso creo que a veces puede ser contraproducente, ¿no? Porque terminan muchos autores por plagiarse a sí mismos, ¿no? Y escriben el mismo libro una y otra vez. Y no hay como este tipo de autocrítica, de reflexión con la obra propia, que es muy sano, ¿no? Yo creo. Sí. Y bueno, en ese sentido, a mí, por ejemplo, lo que me pasó, que ahora escribí un libro que todavía no salió, pero está, digamos, yo me declaro como un poeta llorón. Pero ¿qué pasa? Con la contracara inventé un diálogo, ¿entendés? En la poesía, en donde la otra cara es la que alecciona, dice, deja de ser tan llorón. Entonces, poéticamente, ¿no? Hablando. Entonces, y eso es un desafío, porque yo, bueno, acá, pará, no todo, hay una cuestión de, bueno, dale, seguí con lo tuyo, ¿no? Poéticamente, está obviamente en poesía, pero hablando mal y pronto, es como decir, cambiamos un poco el enfoque, ¿no? Pero ahí me tuve que crear otra voz que me lo diga. Claro, que en realidad soy yo, pero bueno, juego con eso también, ¿no? Salirse un poco de esto. Che, ¿qué pasa si en realidad de decir esto pensaría todo lo contrario? ¿No? Entonces es un trabajo interesante. Bueno, esta pregunta a lo mejor no sé si sea muy pertinente, pero te la voy a hacer porque estamos en confianza. La última vez que platicamos, invito a la audiencia a que busque la charla, está en YouTube, en la cuenta de la editorial de Paserios. Pues hablamos de tus gustos y de tus influencias, de todo, ¿no? Música, literatura, incluso nos hablaste de Rulfo, que es un autor que te gusta. Pero yo quisiera preguntarte, ¿qué no te gusta? ¿Hay algún poeta que digas, no, para mí yo jamás podré hacer algo así? O no sé, algún tema, ¿no? Que, por ejemplo, a mí me pasa que yo no soy buen lector de poesía humorística, ¿no? A mí no me gusta cuando alguien se quiere hacer el chistoso y eso, a mí no sé, a lo mejor soy muy solemne, ¿no? Y puede que sea un defecto eso. Pero bueno, creo que se vale también decir, pues bueno, con esto no voy. Y hay muchos autores que bueno, son consagrados y son famosos, lo que sea, pero que yo no me siento cautivado por sus poemas. En tu caso, ¿qué temas, qué autores o qué estilo de poesía a lo mejor no te sientes tan cómodo como lector, pues? Bueno, a ver, ahí coincidimos. Pero yo no me siento atraído por ese tipo de poesía. Es más, bueno, a veces quizás he sido medio cruel y pienso que es muy estandapero, digamos. En donde voy a ver, digamos, yo no digo que la poesía no sea para reír, pero creo que para eso prefiero ir a ver un show, digamos, para reír realmente. No buscaría poesía para reír, tampoco no digo para llorar, pero quizás a lo mejor que me traiga alguna cuestión se me dibuja una suerte de sonrisa. Pero bueno, es una discusión también polémica, pero desde mi gusto personal, no soy de leer, de hecho me genera una cierta contrariedad con mi idea de lo que podría llegar a considerar la poesía, por lo menos que a mí me gusta. Porque si no nos perdamos, salvo que esa poesía esté mezclada, digamos, si hablamos del humor y eso, esté medio envuelta en otros disparadores emocionales,
pero si es algo netamente y exclusivamente como para el propósito de, ¿no? Es un poco lo que hablamos antes. Escribo para reír, para hacer reír. Yo no escribo para hacer llorar, yo escribo, punto. Escribo para. Y yo creo que lo que tiene mucho la poesía es, o como se llame, humorística, esas características. Sí, quizá es bastante disruptiva porque, mirá, esto no sé, tiene una estructura poética y es algo, ¿no? Pero no sé, no me gusta. Y lo que no me gusta quizás también los poemas muy dulzones, muy empalagosos. No me siento, pero a mí, ¿no? Y es hiper respetable que se sigan haciendo porque hay mucha gente que sí se siente atraída por eso. Pero en lo que a mí me concierne no niego eso, no me sienta, no compraría un libro así. Claro, y bueno, tú vas a presentar tu libro este sábado en la librería La Niña Oscura. Por favor, asistan y conozcan al autor en persona, y ahí vas a hablar a detalles de Forzado a Viajar. Pero bueno, sí quisiera aprovechar ahorita, pues aunque sea para escuchar de tu voz propia, una especie, pues a lo mejor como de definición general del libro. ¿Cómo tú definirías tu propia obra para, digamos, el público mexicano que a lo mejor es la primera vez que escucha tu nombre y que no conoce nada de lo que tú has escrito hasta ahora? ¿Cómo le plantearías el libro? Es un pasaje de vivencias, de sucesos y de pensamientos que creo que conectan bastante bien van a conectar bastante bien con cualquier lector, me parece. Eso lo hace más atractivo para mí. También quizás por devoluciones que he tenido que me han dicho eso. Entonces, me parece que sí, me parece que no deja a nadie afuera. Que uno se puede de alguna manera sentir identificado con eso, con las cosas que están escritas ahí. Porque es lo que contamos un poco. Ciertos tópicos, ¿no? Ciertas temáticas que sí se van pasando de un lado al otro y que vuelven a reiterarse y que tratan de lo que nos pasa a todos, digamos, de alguna manera. Así que creo que es el resumen de cualquier vida, va. Por lo menos la mayoría, ¿no? Los mismos quilombos de siempre, las mismas cuestiones, los mismos tormentos, la misma pesadez y las mismas nostalgias, añoranzas, anhelos, qué sé yo. Creo que viene por ahí, así que magnífico. Pues bueno, Odette, no sé si tú quieras hacer alguna pregunta o si hay alguien en la transmisión que quiera. Ok, bueno, pues entonces, Pablo, te agradezco mucho. Un honor poder aquí establecer una charla de poesía. Y gracias también a todos los que siguieron la transmisión. No se olviden de conseguir su ejemplar de Forzado a Viajar este sábado en La Niña Oscura a las 17. A las 5. Ok, bueno, entonces pues ahí nos estaremos viendo y muchas gracias a todos los que se conectaron.